Ancha munasqa wayqipaniykuna, ñuqa kusisqa kashani kankunawan huk ratulla rimanaypaq. Hoy estamos recordando con todo nuestro corazón a un gran peruano. Yo diría al peruano más universal de la Iglesia y del mundo en nuestros últimos tiempos. Al sacerdote, amigo, hermano, Gustavo Gutiérrez. Gustavo Gutiérrez. Tuve la suerte de conocerlo en los años 60 en el Seminario Santo Toribio. Él llegaba de Europa, había estudiado ahí teología, se había ordenado hacía poco y le pidieron una charla en el seminario. Nunca más le pidieron otra, porque cuando empezó con la teología de la liberación ya fue mal visto. Siempre empezar algo nuevo, aunque tenga que ver con el Evangelio, causa fastidio a quienes se aferran al statu quo, a lo que está ya puesto, según las costumbres, etc. En realidad, nunca fue el profesor de la Facultad de Teología de Lima, donde yo estudié. Fue profesor, después de muchos años, profesor ordinario de Teología, en 2001, no en el Perú, sino en el extranjero, en la Universidad de Notre Dame, en Indiana, Estados Unidos. En 1968 ocurrió lo más hermoso, cuando Gustavo fue invitado a dar unas charlas sobre teología del desarrollo en Chimbote, Perú. Y él vio que no era correcto, porque la teología debe tomar en cuenta la realidad auténtica. Eso del desarrollo era como un cuento del imperio norteamericano. Algún día ustedes serán desarrollados. Y había teólogos que aceptaban ese discurso. Entonces él dijo, no, primero tenemos que solucionar el problema de la opresión. Podemos hablar entonces de una teología de la liberación. Y en la segunda conferencia episcopal latinoamericana en Medellín, Colombia, él tuvo ahí un gran papel. Fue como teólogo, como consultor, nada más y nada menos que del cardenal Juan Landazzo y Ricketts de Lima. Y él me contó una vez que ya era de noche y se acercó un obispo que no pensaba como él y le rogó para que escribiera en esa noche el documento Pobreza en la Iglesia, que después salió como uno de los documentos de Medellín. También podemos decir que él se ha regalado al Perú, al mundo, a la Iglesia, a las iglesias, a través de todas estas décadas, ofreciendo pues esa visión que tuvo, ese descubrimiento que tuvo de la palabra de Dios, porque la teología de la liberación no es, diríamos, algo inventado, sino que se enraiza en la misma palabra de Dios y descubre a ese Dios, el Dios de Jesucristo, que siempre se ha solidarizado con los esclavos, con los más pobres, no para que sigan siendo así, sino para que dejen esa situación inhumana. Cuando me tocó ir a mí a Europa a posgrado, a fines de los 70, me acuerdo que había
una efervescencia de muchos estudiantes en torno a la teología de la liberación. Hacían tesis sobre ella. Era como decir una moda. Sin embargo, aquí y para Gustavo nunca fue una moda. Ha sido algo vital, nacido de la fe en Dios y del amor a los más pobres. Y por eso ha sido muchas veces perseguida. Por ejemplo, ese movimiento que inició Luis Figari, yo estudié con él en la Facultad de Teología y me odiaba, que se llama Sodalicio y que ahora está en cuarentena. Él fundó ese Sodalicio para atacar y destruir la teología de la liberación. Y habló en forma así pálida, diríamos, de una llamada teología de la reconciliación. ¿Cuántas veces se invitaba para una conferencia a Gustavo Gutiérrez y de repente una autoridad eclesiástica mandaba de que no hubiera esa conferencia, clausuraba? Eso pasaba en Lima, eso pasaba en Roma, y algo curioso y doloroso fue que como la teología de la liberación había nacido en el Perú desde Roma, en esas décadas hubo un tiempo en que había 15 obispos del Opus Dei, para contrarrestar, por cierto, lo que inculcaba o proponía la teología de la liberación. Y hay que decir también algo que sucedió en esta zona, en el sur andino amazónico. Aquí por distintas razones murieron algunos obispos y fueron reemplazados por sacerdotes encargados oficialmente de diversas prelaturas, por lo menos 4. Pues a ellos nunca se les nombró obispos, como represalias por solidarizarse con los pobres, así como se solidarizaban con sinceridad, no dando una limosna, sino apoyándolos para que su dignidad fuera respetada. Pero no solo hubo, diríamos, persecuciones dentro de la iglesia, sino también fuera. El Imperio norteamericano también vio como peligrosa la teología de la liberación. Y en 1980, una comisión que tenía que dar cuenta al presidente Reagan preparó un documento que se llama de Santa Fe y recomendó pues ese grupo que se atacara decididamente a la teología de la liberación porque era enemiga del mundo libre. Sucede que los poderosos de este mundo pretenden dominar a todos y hasta adueñarse de Dios. Esto ocurrió en la iglesia en el siglo IV con el emperador Constantino, que al dejar de perseguirla, la mundanizó y la convirtió en un imperio. Les decía hace un rato que Gustavo Gutiérrez es un auténtico descubridor y sistematizador de lo más antiguo, lo más valioso que guarda la Biblia desde hace miles de años: la injusta pobreza que Dios rechaza, y entonces se da una opción del mismo Dios por los pobres y oprimidos. En eso se encuentran, se amalgaman, se confunden criatura y creador. La experiencia, la opción preferencial por los pobres, experiencia clave en la teología de la liberación, es parte natural de esta vieja tradición y ya ha sido asumida por el magisterio papal.
Una característica que salta a la vista en Gustavo es que, siendo un teólogo de alto vuelo, lo primero que él hizo fue solidarizarse con los más pobres. Él fue siempre un párroco en el RIMAC. No se puso a leer sus libros y a hacer otros libros y dar sus discursos así en el aire, no. Ese ser teólogo partía de ser pastor, cosa que no pasa en Europa. Después también podemos decir que el Papa Francisco miró a Gustavo con ojos positivos y tuvo varios encuentros con él en el Vaticano. En su cumpleaños número 90, el 2018, el Papa le escribió así: te agradezco por cuanto has contribuido a la Iglesia y a la humanidad a través de tu servicio teológico y de tu amor preferencial por los pobres y los descartados de la sociedad. Yo también, para ese cumpleaños, le escribí a Gustavo y le dije: si el Papa te nombra cardenal, acéptalo por la causa de los pobres. Pero no sucedió. Sin embargo, hubiera sido un valioso reconocimiento después de tanto maltrato durante décadas. Y hubiera sido, pues, no solo un reconocimiento para él, sino para toda la gente maltratada, explotada, ninguneada que existe en todo el mundo. Gustavo es un cristiano y teólogo del siglo XX que ha llegado a tener una resonancia solo comparable con la que alcanzó Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII. Tomás entró en un diálogo fecundo con la obra de Aristóteles en vista de su filosofía y teología. El diálogo decidido que emprendió Gustavo fue con las ciencias sociales. Ambos tuvieron que pagar su cuota histórica por adelantarse a su época. Cuando murió Gustavo, el pasado 22 de octubre del 2024, el Papa Francisco afirmó, hablando de él, un grande. Él partió a la eternidad, pero nos deja un encargo. Son multitudes, mucha gente también, sacerdotes, laicos, de todas partes, que hemos quedado tocados por esa actitud de él, por ese compromiso y por esa teología. Nos toca continuar esta gran obra. Y terminamos diciendo: querido Gustavo, amigo, hermano, padre, ruega por nosotros. Y con esto, amigas y amigos, les digo: Hamu Semanakama, Hiki Sin Kama.